Hoy, 27 de octubre, 30º domingo del tiempo ordinario, donde hoy la palabra de Dios, desde el libro de Jeremías, empieza a hablarnos a cada uno de nosotros cómo reconocemos como pueblo de Dios que Él nos ha salvado, nos ha liberado, ¿sí? Que a cada uno de nosotros, tal vez en muchos momentos hemos fallado frente a Dios, nos hemos equivocado y hemos reconocido nuestra culpa, ¿sí? Y desde allí, entonces, el Señor nos invita a volver a ese camino, a ese caminar con Dios, ¿sí? En muchos momentos nos hemos cegado en nuestro caminar por situaciones diversas que se han presentado y en las cuales pues simplemente nos hemos dejado llevar por esas realidades. Pero mira que siempre ha habido ese angelito ahí, detrás de nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, guiándonos, intentando que nosotros abramos nuestros oídos, nuestros ojos, para poder reconocer cuando realmente Dios nos habla. Que el mundo está lleno de situaciones y la misma palabra de Dios nos dice que hay muchos lobos vestidos de ovejas y que nos llevan a nosotros a contemplar una experiencia totalmente distinta frente a la presencia de Dios, con placeres, con deseos carnales, con situaciones tal vez del mundo, y entonces nos lleva a nosotros a experimentar situaciones de total alejamiento de la presencia de Dios. Entonces, cuando viene esta realidad desde el libro de Jeremías, pues nos contempla otra vez que ese pueblo elegido, ese pueblo de Dios, vuelve a esa realidad con Dios, al reconocimiento con Él. Y ahí es donde viene esa alegría que Dios nos comparte a cada uno de nosotros en nuestra vida. ¿Cómo no estar alegres? ¿Cómo no estar felices? ¿Cómo no estar contentos cuando entablamos pues esa realidad de amistad, de cercanía con Dios? Por eso cada uno de nosotros emprendemos de pronto esa tarea individual, empezando por nuestro corazón, nuestra mente, de poder acercarnos con cada actividad, con cada realidad en la cual vivimos nosotros, acercarnos a la presencia de Dios, ¿cierto? Y desde allí, pues desde nuestro trabajo, desde nuestro estudio, desde nuestras familias, cómo nosotros pues vivenciamos esa realidad cerca de Él. Por esa razón es que podemos nosotros reconocer no solamente la alegría de cuando volvemos a Dios, sino lo reconocemos a Él. Y por eso decíamos en el Salmo, Señor, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, ¿sí? O sea, cómo nos ha bendecido, cómo nos ha acompañado, cómo nos ha protegido, a pesar de nuestros errores y nuestras equivocaciones. Volvemos nuevamente a ese gran misterio, ¿sí? De esa misión a la cual el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Nos regala ministerios maravillosos, especiales, ¿sí? Grandes, los cuales vienen a ese servicio en medio de la alegría, ¿sí? De la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, como nos habla la segunda lectura. Sus grandes ministerios que el Señor nos comparte a cada uno de nosotros para servirles a Él, para servirle con la alegría fundamental que siempre nos acompaña en medio de la paz y la tranquilidad, cuando confiamos plenamente en Dios. Entonces, sí, reconocemos que nos hemos equivocado, que hemos fallado, pero reconocemos también que Dios nos ha acompañado, ¿sí? Para que nos liberáramos de aquella realidad, de aquella situación y volviéramos al camino de Dios. Por eso, mira cómo se complementa este mensaje de una manera fundamental con este evangelio, donde Jesús hace un milagro. Nuestro Señor Jesucristo, ese milagro de aquel ciego, ¿sí? Señor, ten misericordia de nosotros, de mí, dice. ¿Sí? Y entonces de ahí es donde nosotros le suplicamos a Dios cuando reconocemos que nos hemos equivocado, que le hemos fallado, que hemos tomado el camino equivocado y entonces lo necesitamos a Él, ¿sí? Lastimosamente, en muchas ocasiones, pues hasta que nos vemos hundidos o nos vemos alejados de la presencia de Dios, pues lo buscamos a Él. Lastimosamente, hasta que esos momentos llegan, entonces podemos reconocer plenamente a Dios, ¿sí? Cuando estamos tranquilos, cuando estamos felices, cuando estamos, de pronto todo se está desarrollando de la manera que nosotros esperábamos, pues no lo buscamos a Él, como que no insistimos en que Él es alguien que tiene que estar de primeras, ¿sí? En nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos,
sino que lo dejamos a un ladito y seguimos nosotros, porque en muchas ocasiones pensamos que somos nosotros los que estamos realizando la acción, la obra, lo que estemos desarrollando, y cumplimos esas metas, esos objetivos, recibimos esas bonificaciones, esas acciones en nuestra vida, porque yo lo cumplí, porque yo lo hice. Si yo no lo hubiera, no. Eso es una partecita del egocentrismo, y de manera particular Dios nos llama siempre a reconocernos solamente como instrumentos. Somos instrumentos de Dios, y ahí es donde podemos nosotros establecer plenamente pues esa gracia de Él en nuestra vida. Cuando nos equivocamos, cuando fallamos, quedamos como esta personita limitados frente a la gracia de Dios, frente a la presencia de Él. Entonces, hoy tal vez hablamos de esa limitación física que tenía esta persona ciego, que estaba lejos del camino, que estaba a un lado del camino donde iba pasando Jesucristo, donde Dios nos invita a vivir plenamente en ese camino. ¿Por qué? Porque estaba limitado frente a aquellas realidades que tenía físicamente hablándolo. Pero hablándolo hoy en día en nuestra vida espiritual, pues nos lleva a nosotros a comprender que es totalmente desacertado cuando nosotros de manera particular pues nos equivocamos y empezamos a desviarnos del camino, ¿sí? Total, frente a esa presencia de Dios, ¿sí? Y entonces ahí es donde necesitamos que nosotros volver nuevamente, volver a ver a Dios, volver a escucharlo a Él, volver a sentirlo, volver a vivirlo en nuestra vida, y realmente entonces permanecer en Él. Recordamos de pronto ese primer momento, por ejemplo, cuando nosotros recibimos por primera vez la Sagrada Comunión, ¿sí? En nuestra primera comunión o en el sacramento de la Eucaristía, donde nosotros podemos alimentarnos de su presencia. Y ese primer día nos consagramos, nos dejamos iluminar por Él, nos llenamos de esa presencia de Jesucristo sacramentado, y en ese momento pues nos llenamos de esa bendición y empezamos el camino. Pero tal vez al pasar los días, los años, pues nos venimos equivocando y nos alejamos de ese camino. Cuando nos damos cuenta, estamos llenos de heridas, de tristezas, de situaciones, cargas insoportables totalmente, y que ahí es donde viene ese gran pastor a entrar en ese camino, que a pesar de que haya sufrimiento, a pesar de que haya dificultad, pues entra en ese camino. ¿Para qué? Para salvar a esa ovejita que está allá fuera del camino. En esta ocasión, este ciego, esta personita que vive este milagro de Jesús, pues de manera especial está a un lado del camino, no está dentro del camino de Dios. Entonces ahí es donde vuelve otra vez a tener esa vista, a tener esa gracia santificante, a volver a ese reconocimiento de Dios en su corazón, en sus palabras y en sus acciones, y entonces vuelve a tener ese camino. Que cada uno de nosotros podamos experimentar de pronto esa realidad de volver al camino. Lo decía Jeremías en la primera lectura, cómo el pueblo de Israel se desvió del camino, ¿sí? Por muchas realidades, distintas realidades del pecado, del perder la gracia, pero vuelve nuevamente por la bendición de Dios. Entonces, al reconocer todo lo que nosotros podemos perder frente a ese reconocimiento de Dios, pues hombre, ¿cómo no volver a Él, al camino con Él? ¿Cómo no volver al camino verdadero, al camino de la verdad? Entonces, volvamos nuevamente a Jesucristo, dejemos esa vida de pecados, dejemos esa vida tal vez que nos llena en algunos momentos de ese placer y demás, pero eso es algo pasajero, lo reconocemos nosotros en nuestra vida espiritual. Entonces, desde allí podamos establecer cada uno de nosotros esa grandeza con la cual Dios nos va compartiendo a cada uno de nosotros esa gran bendición, y que lo que le pedimos nosotros al Señor, que sea realmente esa gracia santificante de poder volver a verlo a Él, ¿sí? Cuando nosotros lo vemos a Él, lo contemplamos a Él, pues podemos experimentar un amor infinito, que no lo vamos a encontrar ni en el dinero, ni en el trabajo, ni en las cosas de este mundo, absolutamente no, no. Lo encontramos única y exclusivamente en Él. Entonces, por eso los invito a que nos sigan acompañando todos los viernes 7 de la noche a orar con Jesús, Jesús sacramentado. Solamente el amor de Él, ¿sí? Infinitamente el amor de Él es el que nos va llenando a nosotros, el que nos va transformando, el que nos va llenando de esa gracia santificante, y ahí es donde podemos nosotros abrir plenamente nuestros ojos. Lo decían en algún momento
de pronto nuestros papás, abran los ojos, ¿sí? Esa persona o esa situación o ese negocio, ese trabajo no le conviene, abra los ojos, ¿sí? Parece que a veces pues el mundo nos llenara de algunas vendas, de algunas realidades en nuestros ojos y no nos permita ver realmente la realidad, la verdad de las cosas. Entonces, que sea Jesús el que nos ayude en esta ocasión y sea misericordioso con nosotros, pueda abrir nuestros ojos plenamente y que de esa manera fortalezca diariamente nuestra vida. Que la llena de gracia siga intercediendo por nosotros. Así es.